Le quiero dar la bienvenida a este espacio al ex vicepresidente de la República, ex candidato a la presidencia, Otto Sonnenholzner, que ya está con nosotros. Gracias por acompañarnos para el análisis. Buenos días. Gracias, Liz, por la invitación. Encantado de estar aquí. Bueno, estamos ante una polarización que más o menos abarca casi el 90% ya de una decisión para muchos electoral en esta segunda vuelta, la más reñida por algunos analistas calificados así desde el regreso a la democracia. Se acorta el tiempo de definiciones. Mira, más que la más reñida, la más polarizada, ¿no? Tú tienes una primera vuelta que parece un resultado de segunda vuelta y tienes una segunda vuelta en donde es un muy pequeño margen de votos el que va a definir la elección. Hablábamos fuera del aire de las encuestas que se han publicado y realmente a estas alturas ninguna te dice qué es lo que va a pasar, más allá de la confianza que puedas tener o no en las encuestadoras del país que han fallado. Confianza. Claro, porque han fallado y han fallado feo, ¿no? Pero dicho esto, todas las más cercanas o las que publica un candidato o la otra candidata, todas tienen una diferencia tan pequeña que está dentro del margen de error. Eso significa que la definición, en mi opinión, se va a dar por quien cometa menos errores. Y a estas alturas creo que se ven errores en cantidades, ¿no? Importantes. Pero errores que para algunos equivalen quizás a actos de desesperación anticipando una posible derrota. Mira, déjame ir al debate, por ejemplo, brevemente, que fue un evento esperado, importante, en donde tuviste por fin a los dos candidatos nuevamente frente a frente, porque estuvieron frente a frente en el 2023. La candidata del correísmo, la señora González, tiene que lograr diferenciarse de su líder. Es decir, ella tiene que hacer un esfuerzo porque no sea percibida como títere en alguna forma. Porque el liderazgo de Correa, que es el caudillo de esa organización política, te mete en segunda vuelta. Lo ha hecho en las últimas elecciones reiteradamente, pero no te permite ganar la segunda vuelta, no te permite ganar la elección, porque así como te da un piso alto que te mete en segunda vuelta, tiene un techo bajo normalmente que no te permite ganar. Pero logró diferenciarse. A eso voy. Y ella en ese esfuerzo toma una actitud en el debate quizás un poco agresiva, un poco para mostrar fortaleza, que algunos la han interpretado hasta como falta de respeto. Pero más allá de eso, todo esfuerzo que ella pudo hacer, independientemente de cómo tú lo interpretes, se ve opacado porque sus propios coidearios, los propios miembros de su partido, le han puesto un apodo que es el nombre del títere más célebre del siglo XX. Entonces, eso, cuando usted ve la forma reiterada en la que Daniel Noboa hacía referencia a esto de la rana René y cómo aparece mencionada en los chats, yo creo que más que la vinculación con algo que desgraciadamente en el Ecuador está normalizado, que es esta intención permanente de tomarse las instituciones, ¿ya? Afecta porque la rana René es el títere más célebre del siglo XX y eso la desacredita en ese esfuerzo. No es culpa de ella, pero si sus propios coidearios tienen esa percepción de ella, va a ser muy difícil que ella se pueda desmarcar de eso. Por otro lado, hizo unas afirmaciones que parecieran contradictorias. Hizo una afirmación muy fuerte. Dijo, voy a expulsar a los venezolanos del Ecuador. Yo pensaba mientras veía esto y decía, claro, si esa fuese realmente su intención, es muy fácil. Basta con que dejen de apoyar al gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, cosa que no se atreven a decir. Pero dijo que lo que reconocía para poder dar paso a esta negociación o a esta deportación. Hubiese sido mucho más coherente y sensato que se manifieste ella como una participante activa de la política del Ecuador importante en contra del fraude que llevó a cabo esa dictadura y que ayude y que contribuya a los esfuerzos que muchos hacemos porque regrese la democracia en Venezuela. Y verá usted que el día que se acabe esa dictadura no queda un venezolano en el Ecuador. No queda uno. Pero usted no puede decir que está en desacuerdo con que los venezolanos estén aquí, ¿ya? E insistir en que se mantenga un gobierno dictatorial que es el que los ha hecho huir. Porque ¿sabe qué pasa? Usted podrá devolver a los venezolanos las veces que les dé la gana, que mientras tengan la necesidad de huir de su país, aquí van a llegar. Sí, de una u otra forma. Siendo una opción. Pero... Si usted no quiere que el Ecuador sea invadido por migración ilegal, ¿por qué entonces no hace una declaración objetiva, seria, y reconoce el error del gobierno del cual ella formó parte importante de haber abierto las fronteras de forma indiscriminada e irresponsable durante 10 años? Pero dijo que eran tiempos distintos cuando ellos lo hicieron a lo que sucede ahora. Señor, reconozcan el error. Ese es uno de los problemas. ¿Quieren ganar? Empiecen por hacer mea culpas. Reconozcan los errores. Pero en ese debate, más bien ella asumió ese gobierno, porque decía, en mi gobierno. Claro, asume. Lo que pasa es, mire, yo también fui parte de un gobierno. Todos los gobiernos tienen cosas positivas y cosas negativas. Yo normalmente reconozco los errores y trato de hacer aprendizaje de ellos y lo hago públicamente. Y hubieron muchos. Siempre los hay.
Pero acá no, acá se empecinan en afianzar lo positivo, que siempre lo hay, y en desconocer la necesidad de hacer correctivos, que muchos de esos errores son gran parte del problema que se vive en la actualidad. Ahora, usted tocó el debate, ese debate para muchos lo que dejó fue un ataque permanente, denuncias que tendrán con el tiempo a lo mejor que investigarse o no, esto rondando en el ambiente, pero no hubo este contraste de propuestas. Con lo que queda de aquí hasta el 10 de abril, ¿hay la posibilidad de que se puedan dar estas propuestas como estrategia de campaña para captar, por un lado, a esos indecisos, ver qué pasa con esos votos blancos de la primera vuelta? Sí, ¿sabe qué pasa? Lo volví a ver. Y si hay esfuerzos por hablar de propuestas de ambos candidatos, pero desgraciadamente esto se salió tanto de tono, se volvió tan violento, tan agresivo, que esas propuestas pasaron casi desapercibidas. Es decir, se desaprovechó la oportunidad de posicionar propuestas que pueden ser importantes, que van a ser necesarias y que en muchos casos nos urgen a los ecuatorianos. Pero el debate terminó en quién ataca más al otro. O sea, también, así como la señora González, digamos, tuvo que, qué sé yo, referirse a los temas de su gobierno y al apodo que le han puesto sus cuidarios, atacó también fuertemente al presidente Noboa en temas relacionados más bien con su actividad empresarial o la de su familia. Y ahí sí creo, y esto también, así como le decía, consejo al correísmo, las empresas que han sido acusadas, ya sea de evasión de impuestos, de tráfico de drogas, que son cosas, sobre todo en el tráfico de drogas, a las que estamos expuestos hoy, todos los empresarios en este país que tenemos alguna relación directa o indirecta con las exportaciones, porque te contaminan un contenedor y te pueden arruinar la vida, y eso está pasando con demasiada frecuencia. Y pasa normalmente con empresas establecidas, porque de acuerdo a los protocolos de control, tienen menos revisión que las otras. Entonces esos son los objetivos de los narcotraficantes. Pero sí creo que hace falta, tanto en el tema tributario como en el tema de narcotráfico, un pronunciamiento público, claro, que explique esa situación de las empresas, no del presidente, porque ahí sí yo lo entiendo al presidente. Él como presidente no puede opinar de esos temas, porque puede haber un conflicto de interés. Él no puede opinar de la situación tributaria de empresas relacionadas con él, no se debe ni de meter. Tiene que permitir que las instancias correspondientes, ya sean administrativas o judiciales, avancen. Pero ahí faltan aclaraciones, en mi opinión, que pueden ayudar también a establecer claridad respecto a estos temas. Usted decía que lo que puede definir el panorama el 13 de abril estará enmarcado en quien cometa menos errores. Sin duda. ¿no? Pero hoy hay una volatilidad también dentro de esa fidelización que se supone hay de los votos. Pudiera haber quienes en la primera vuelta votaron por un candidato, en la segunda por otro, pero también está este voto nulo que fue fuerte, ocupó el tercer lugar en la primera vuelta y que hacia dónde pudiera inclinarse ahora en esta segunda vuelta y hacia allá debería ir la estrategia también. Mire, hay una tendencia importante porque cuando usted tiene dos candidatos que han polarizado, ambos candidatos tienden a generar un cierto nivel de rechazo y eso se puede traducir en un incremento del voto nulo. Yo esperaría que esos ciudadanos recapaciten, que analicen ambas propuestas con claridad y tomen una decisión informada respecto a cómo generar el voto. Pero sobre el cometimiento de errores, fíjese, yo le decía a usted, es importante no cometer tantos errores. Normalmente quien gobierna está más expuesto a cometer errores. No solo porque efectivamente un gobierno se puede equivocar o efectivamente una decisión puede fallar o el liderazgo puede no estar a la altura de las circunstancias, sino porque además tenemos la costumbre en nuestro país de responsabilizar de todo a los gobernantes. Aquí anoche cayó una tormenta eléctrica que no quiero ni saber las secuelas que ha tenido en la ciudad de Guayaquil, ¿verdad? Parecía una tormenta tropical. ¿Ya? Todavía no he visto la información, pero seguro hay secuelas. Lo más probable es que se responsabilice al gobierno, aunque uno no maneje el clima como autoridad. Por otro lado, sin embargo, y sobre todo después del debate, usted tiene al correísmo cometiendo una serie de errores que, créame, no me lo esperaba con la experiencia que ellos tienen en esto. Bueno, el primero y más importante, resucitar a líderes que no tienen grata recordación en el Ecuador para que hablen de temas que son sensibles en nuestro país, ya sea para hablar en contra de la dolarización o para respaldar o apoyar a los dictadores más terribles de la región. La candidata ha sido enfática en cada pronunciamiento en decir que va a fortalecer la dolarización, que debe mantenerse y ha dicho que hubo una equivocación quizás en lo que han expresado ciertos cuidarios de su partido. Sin duda, pero entonces pídale de favor, si eso es hacia sus cuidarios, que dejen de expresar sus verdaderas intenciones, porque la hacen quedar a ella o la hacen caer en una contradicción. Ese es su partido. Lo está entrevistando al ex canciller de su gobierno, el líder de su partido, y están hablando en contra del dólar, a favor de Maduro. El uno es compadre de Ortega. Es decir, por último,
O vengan con la franqueza total de decir, estos somos, estos son nuestros amigos, o déjenle a la señora González que haga su campaña y que haga su gobierno, pero les juegan en contra. Ve usted otro tema que a mí me llamó la atención. ¿Cuál era la necesidad de poner sobre el debate público en este momento una discusión respecto a restringir las libertades de la práctica religiosa en el Ecuador? ¿Por qué confunden el Estado laico con la libertad de culto que tenemos todos los ecuatorianos independientemente de nuestra religión? Entonces, tiene coidearios que tienen ideas en ese sentido. ¿Los va a ubicar? ¿Va a decir claramente que eso no es lo que ella busca? ¿O va a seguir permitiendo que avancen esas agendas que, en mi opinión, son contrarias a los intereses del país? ¿El acuerdo firmado con Pachacutic? Mire, ahí hay un error, en mi opinión, en el sentido de que, primero, a mí me parece hasta inverosímil que desde la sede de la CONAIE en su momento, de donde fueron expulsados por el líder del partido, la señora González, se hable de apoyar a su verdugo en alguna forma. O sea, por lo menos hubiesen guardado las formas, porque eso le trajo recuerdos a algunos líderes de las comunidades indígenas. Pero un apoyo de cómo fueron expulsados de ellos. 5 puntos de condicionamiento. 1, 2, esos puntos de condicionamiento pueden estar encontrados con la agenda de la señora González. Hay algunos que ya se contraponen. Y esto no es de firmar por firmar. Y 3, los votos no se endosan. ¿Usted quiere ese 5% que sacó el señor Leonidas Issa? Identifique de dónde viene y vaya personalmente a las comunidades indígenas, principalmente a dar la cara, a hablar con la gente sin intermediarios. Uno de los problemas que tienen este tipo de pseudo dirigentes es que han ido perdiendo su prestigio con sus representados porque los han utilizado para movilizarlos de forma peligrosa en situaciones que han tenido consecuencias graves. Los han utilizado para agendas personales, los han utilizado como plataforma propia, política, para buscar resultados electorales y no por las verdaderas causas que a ellos les importan. Les habla quien los ha visitado en varias ocasiones cuando las cosas han estado complicadas. Vaya y hable directamente. Las comunidades indígenas no necesitan intermediación de malos líderes. Lo que necesitan son personas interesadas realmente en sus problemas, dispuestos a hablar cara a cara con ellos y a encontrar caminos comunes, a encontrar coincidencias. El que quiera esos votos, haga eso. No pierda el tiempo con acuerdos con dirigentes que en muchos casos están desprestigiados en sus comunidades. Parecería que dentro de esa estrategia de estar en territorio, ambos candidatos apuestan a eso. Por ejemplo, el presidente candidato Daniel Noboa ha estado en Esmeraldas, en Manabí, la candidata Luisa González en Ambato, en Cotopaxi, en lugares donde no tuvieron quizás el respaldo en una primera vuelta. Sin duda, es parte de una estrategia de campaña, pero no es solo de ir y visitar, sobre todo en comunidades rurales, en donde la pobreza es lo que es, en donde las necesidades son tan graves. Hay que ir a hacer compromisos reales, decir vamos a tomar estas decisiones juntos, vamos a impulsar estos proyectos juntos, compromisos reales, que sean además viables de verdad, que no queden solo en palabras. Esas comunidades necesitan esa atención y les vendría muy bien recibir, sobre todo, imagínense, si encima es presidente, recibir esos compromisos, de un lado o del otro, pero sobre todo si ya es una autoridad en funciones. Nos quedan 30 segundos, pero no quiero dejar de preguntarle por lo que algunos han dicho, solo quedó en un registro de fotos, esta visita también del presidente Daniel Noboa, esta reunión no oficial con Donald Trump. Mire, las visitas de los presidentes tienen niveles, puede ser visita de Estado, visita oficial, reunión de trabajo, tienen niveles, eso no les resta necesariamente importancia. En estas circunstancias, hoy mientras usted y yo hablamos, estamos a horas de que Estados Unidos anuncie un plan de aranceles masivos. No sabemos dónde queda el Ecuador en ese plan. Mire, la posibilidad de que un presidente del Ecuador pueda tener un contacto directo, personal, las veces que sea necesario con el presidente de Estados Unidos, ante tanta incertidumbre, no tiene precio, vale oro, porque no sabemos nosotros qué va a pasar y necesitamos poder reaccionar, coordinar y actuar en función, no solo en lo económico y arancelario, en lo migratorio también, en lo económico también y en materia de seguridad. ¿Qué se juega el país el 13 de abril? Bueno, siempre en las elecciones nos jugamos nuestro futuro y ojalá sepamos tomar una decisión a conciencia, informada, con memoria respecto a cómo debemos votar. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana, Otto. Gracias, Liz. Que tenga un buen día.